No saber explicar el motivo del cambio de los mandos militares de parte del ministro de Defensa ha generado toda esta ola que ha puesto en la picota al propio ministro de Defensa. Pero el problema va más allá. Aquí hay una clarísima intromisión a lo que es la institucionalidad de los mandos castrenses. Esto se ha respetado y está garantizado por la Constitución y ha generado un clima político tremendo que es de pronóstico reservado. Nadie sabe lo que podría pasar en las próximas horas si es que el Congreso decide tomar otras acciones. Para hablar de este tema estamos conectados con nuestro amigo Wilder Ruiz, es congresista de la República, economista de profesión, periodista también, como no, y para pedirle su opinión en torno a todo este problema que se ha suscitado en torno al cambio de los mandos militares. Don Wilder, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte, saludar a todos tus televidentes y la gente que nos sigue por las redes. Fíjate, después de la gran crisis del 2000, al final del gobierno de Fujimori, donde las fuerzas militares quedaron un poco menoscabadas en su imagen por esa participación de Vladimiro Montesinos, las Fuerzas Armadas empezaron a organizarse en sus protocolos, por decirlo de alguna manera, ahora que los protocolos es una palabra muy de moda para todo el tema de la salud, es decir, toda una serie de pasos que hay que seguir, por ejemplo, para los ascensos. Entonces, las Fuerzas Armadas es una de las instituciones que más protocolizadas están, por decirlo de alguna manera, no sé si será la palabra un barbarismo, pero es una de las instituciones que más está reglamentada, por ejemplo, en los casos de ascenso. Y lo que se acaba de originar es una crisis de tal tamaño que semana a semana o cada 3 días el gobierno se genera una crisis o por incapacidad, Oscar, lo están haciendo adrede. Si lo están haciendo adrede, colocando a estos generales que el presidente los ha llamado y les ha dicho, les pido lealtad. El presidente no puede decir ese tipo de cosas. La lealtad es hacia la Constitución, la lealtad es hacia el Perú, la lealtad es hacia los principios democráticos. O ya están pensando efectivamente en otro tipo de acciones y necesitan efectivamente esa lealtad de las Fuerzas Armadas. Me estoy refiriendo, yo cada día me convenzo más, Oscar, espero estar equivocado. Nunca estaré más feliz de haber estado equivocado, pero me convenzo que van hacia el cierre del Congreso. Y el cierre del Congreso significará efectivamente ese cambio que están ellos proponiendo, esa refundación del Perú, y todo indica que políticamente van dando esos pasos. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República ahora? Ya deberían estar a las 8 de la mañana o 9 de la mañana interpelando a ese ministro de Defensa y el Pleno del Congreso haciéndole un listado de preguntas a ver si tiene la capacidad de responder. Pues estamos en una crisis producto de la incapacidad de los que nos están gobernando o porque estos incapaces son muy capaces para cerrar el Congreso e iniciar su asamblea constituyente y la refundación del país. Esa es mi lectura, Oscar. Acá lo que preocupa también, don Wilder, es el pronunciamiento del propio presidente de la República. Está mudo, no sale. Hace tiempo que te vengo diciendo que cuando hay ausencia de líder y el líder no comunica y no habla, ¿qué cosas se genera? Anarquía. Eso lo sabe el alumno en su primera clase de ciencias políticas.
en su primera clase de filosofía, si es que alguno de los políticos actuales ha leído algo de filosofía. Eso lo sabe el primer alumno del curso de ciencias políticas. Cuando el líder no habla y hay ausencia de liderazgo, se incuba la anarquía. Y en un cambio de anarquía, todo el mundo se va por la libre. Aparentemente todo el mundo empieza a hacer lo que le da la gana y se genera el caos. Los países de izquierda han llegado al poder vía la convulsión de las calles, vía las marchas de las calles y la perturbación de sus ciudadanos que al grito de cambio, cambio, derrumban países, derrumban gobiernos. Y en eso estamos encaminados hacia ese paso. Perdóname que sea tan negativo hoy día, Oscar, pero esa es la sensación que tengo del país. No, pero es que hay que hablar con la verdad. Y mire, don Wilder, yo no recuerdo elección alguna que haya ganado la izquierda aquí en el país. Quizás en el terreno municipal me pueden decir Susana Villarán, sí, pues, Y pero Barrantes hace años. ¿cómo terminó el gobierno municipal de Susana Villarán? Y ¿No? cómo han terminado muchos de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales en Puno, el gobierno regional en Huancayo, el gobierno regional ahora en Arequipa. Claro, Es que decir, está en manos de izquierda, de son gobierno de gobiernos regionales de izquierda. izquierda, el de Ayacucho. Es decir, todo el modelo económico liberal de iniciativa privada generó los recursos necesarios, más de 60.000 millones de dólares en algún momento en reservas internacionales, que vía la ley de descentralización que dio Toledo, donde le pasaron a los gobiernos regionales una serie de funciones y competencias que el gobierno central hacía, y los gobiernos allá en el sur han sido incapaces de hacer esa infraestructura, esa pequeña obra que le da al vecino la satisfacción y la comodidad de vivir en un barrio donde está todos los servicios básicos. Es decir, los gobiernos regionales son también parte de esta crisis, porque la gente le pregunta, ¿por qué no tengo el agua? ¿Por qué no tengo la pista? ¿Por qué no tengo la vereda? ¿Por qué no tengo un transporte público decente? ¿Por qué? Porque efectivamente los gobiernos regionales, muchos alcaldes provinciales y distritales no han hecho efectivamente la tarea. Y ahora, desde el gobierno central, con estos que ya nadie duda que son unos incapaces, están agudizando la crisis, ¿no? Ahora, don Wilder, el otro problema que estamos afrontando es definitivamente que mañana no es problema, es la expectativa, creo yo, que mañana el presidente Castillo ha anunciado que va a informar sobre sus 100 días. Oiga, en medio de esta tempestad política, en medio de esta tempestad política, en donde está, dime que te diré, te doy mi renuncia, no acepto la renuncia, no, ya la presentó, sí es decir, cualquier cosa puede mañana suceder en el mensaje que va a dar el presidente de la República por sus primeros 100 días de gobierno. Y de verdad que a mí sí ya me preocupa lo que usted me está comentando y le está comentando a mi público. Oiga, ¿de verdad estarían pensando cerrar el Congreso? Bueno, no sé si ya ha llegado el punto de inflexión, es decir, cuando la curva baja lo más hasta el fondo y a partir de ahí hay que levantarse. Yo sí creo que estamos camino a eso, estamos camino a agudizar las fuerzas, que es parte de la estrategia de la izquierda, esa famosa frase que decía, hay que agudizar, me fue la palabra, hay que llevar hasta las últimas consecuencias las contradicciones. Y ahí están ahorita, llevando hasta las últimas situaciones esa agudización entre el Congreso, que lo han vendido como obstruccionista, que lo han vendido como una institución que no camina con el Ejecutivo para el desarrollo del país, y posiblemente pasen a cerrarlo. Yo
a mí, déjame hacer una broma, Oscar, pero cada vez que viene la Padula, algo políticamente pasa, Dios mío, eso es lo que dicen, dicen siempre. Son coincidencias, coincidencias Coincidencia. que Desde la de época de alguna Vizcarra, manera, tengo eh, entendido. ¿No? oiga, pero Entonces, es que es increíble lo que pasa en esto, en estas últimas horas. Se ha atrevido Martín Vizcarra a anunciar la creación de su partido político, un hombre que está suspendido 10 años de ejercicio de función pública por el Congreso. De otro lado, el Ministerio de Transporte nombra a una nueva jefa en Sutlán y resulta que su antecedente es que tiene denuncias policiales por ingresar a supermercados a llevarse las cosas, una verdadera tendera. ¿Y qué es lo que está pasando en el país? imagínate, solo con esos dos casos que has mencionado, que Vizcarra debería estar más preocupado, el expresidente Vizcarra que debería estar más preocupado en sus temas legales y ver cómo Judiciales. judiciales y ver cómo se defiende. Además tiene una suspensión constitucional del Congreso de ejercer cualquier cargo público. Se presenta y anuncia su partido, es decir, ¿quién lo va a seguir a ese pobre hombre que no tiene ninguna condición moral para liderar un proyecto político? Y esta funcionaria ahora, cuyo mérito es entrar a un supermercado, robar y por lo tanto ya está prontuariada y parecería como que ahora todos los funcionarios del actual gobierno en su CV, en su currículum, es decir, por si acaso aquí está mi constancia de denuncia policial y judicial y lo prontuariado que estoy para acceder al cargo. Esa parece ser la condición. Entonces, una de las cosas que estamos entrando, Oscar, es a una crisis moral donde la gente parecería no distinguir entre el bien y el mal, entre la ética y lo incorrecto. Y cuando un país entra a una indefinición moral, estamos en una anarquía. Y en una anarquía alimentada por la ausencia de liderazgo del presidente. Por eso seguro sus asesores lo están presionando para que hable mañana. Ha debido hablar a sus 100 días, no a los 103 o 104. Es decir, el pobre hombre ni siquiera sabe contar en qué día está de su gobierno. De verdad que difícil la situación. Don Wilder, yo le voy a suplicar que por favor no perdamos la comunicación. De repente, mañana, en el transcurso de las próximas horas, algo pueda suceder. Vamos a estar comunicados para recibir su valiosa opinión sobre todos estos temas políticos y Yo agradecerle su participación esta mañana. encantado de la vida, porque sí saben los que están rodeando al presidente qué hacer. ¿Y qué hacer? Conseguir gente leal 100% para su proyecto político basado en las Fuerzas Armadas. Ahí está la justificación de haber cambiado a los comandantes generales. Un Gracias, abrazo Oscar. a la distancia, don Wilder. Muy buenos días.